Hola Dana, buen día. Buenos días. Ayer mi internet falló. ¿Qué tal estuvo la clase? Bien, pues se dio casi la misma plática. Se dio la misma plática que la de las 4. Ah, ya. ¿Es muy diferente a la que yo estoy dando? Pues no, van casi iguales. Sí, ¿no? Sí, van casi. Se parecen mucho en los temas. Sí, pues, son los mismos. Este, ¿y si hubo mucha gente? Creo que 40 personas, 35, 40 personas. Ah, ya. Pues bueno, y vamos a regresar porque este internet falla. Bueno, ahorita empezamos, ¿eh? Voy a terminar aquí lo que estoy haciendo. Pero ya Sí, estoy aquí. Ajá. sí, gracias.
Buenos días, un minuto más para que empecemos, nada más que se conecten las demás personas. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con la plática que tuvimos el día de antier. El día de ayer no pude estar y nos quedamos, pero vamos a empezar con esto para que recordemos y seguimos con el tema. Mi nombre es Erika Salinas Valadez y vamos a trabajar el día de hoy la plática de prevención del embarazo en adolescentes por parte del programa Voceras por la Igualdad del municipio de Tlalnepantla de Vaz. Esta plática se fundamenta en lo que son las líneas estratégicas de familias y sexualidades de prevención del embarazo en adolescentes del Instituto Nacional de las Mujeres. Y su principal propósito es prevenir el embarazo en adolescentes, porque en nuestro país actualmente las familias tienen diversas formas de integrarse y vivir como tales, al igual que las sexualidades, y por el hecho de existir, las queremos abordar sin prejuicios, sin miedos, para que más que prohibir, educarnos y educar a nuestros adolescentes. Decimos nuestros adolescentes, no en un sentido de propiedad o decisión por sobre ellas y ellos, sino apelando a la responsabilidad compartida que en tanto sociedad y como país tenemos en su cuidado y bienestar. Bueno, el día de antier nos quedamos en el tema 3 de cómo educar en sexualidad y vamos a terminarlo hoy, probablemente lleguemos al módulo o a la plática 4. Entonces, cualquier duda, comentario, opinión, ya saben que pueden abrir su micrófono o pueden dejarlo en el chat. Entonces ahora vamos a compartir Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se está escuchando? Sí, sí se escucha. Sí. Gracias. Has visto crecer a tus hijos día a día y has podido sobrevivir a cada una de sus etapas. ¿Recuerdas las rabietas? Te parecían algo difícil de sortear, pero saliste adelante. Ahora que tus hijos o hijas han crecido y están viviendo cambios en su cuerpo, en su forma de pensar y en sus relaciones humanas, quizá te preocupes y te preguntes, ¿qué puedo hacer? Es conveniente que sepas que la adolescencia es una etapa muy importante en su desarrollo y que tus hijos tienen nuevas necesidades, entre ellas las que se relacionan con la sexualidad. Para poder acompañar a tus hijos o hijas en su educación sexual, es necesario que te actualices y conozcas las características de la adolescencia. Aunque los y las
las adolescentes se van haciendo cada vez más independientes, todavía necesitan del apoyo y la atención de sus familias, por lo que se hace necesario buscar un equilibrio entre su autonomía y su necesidad de recibir apoyo, atención y cuidados. La adolescencia se caracteriza por dos etapas. En la adolescencia temprana, ocurren los primeros cambios físicos, incluyendo el crecimiento de los órganos sexuales y cambios en sus habilidades intelectuales. Uno de los cambios más importantes es la madurez sexual y el inicio de la capacidad de reproducción, es decir, la posibilidad de un embarazo. En las mujeres, una de las manifestaciones más claras es la presencia de su menarca o primera menstruación. En los varones, aumenta el tamaño de los testículos y comienza la producción continua de espermatozoides. Estas son generalmente las formas de identificación más claras de que ha iniciado el proceso de cambio, pero no son las únicas. Los cambios también se producen en el estilo de vida y la conducta. En la adolescencia tardía, los cambios físicos ya se desarrollaron en su mayoría y continúan los cambios a nivel cerebral e intelectual, desarrollando la capacidad de análisis y reflexión. En esta etapa, las relaciones sociales son muy importantes, sobre todo con amistades, compañeras y compañeros de la escuela y personas que consideren como sus iguales. Una de las necesidades más importantes de esta etapa es aprender a comportarse de forma asertiva, tomar decisiones y establecer relaciones sociales. Una de las características más relevantes de la adolescencia es conocida como temeridad. Esta se refiere a la necesidad que expresan los y las adolescentes de experimentar comportamientos considerados característicos de la etapa adulta. Este comportamiento les ayuda a aprender y prepararse para la siguiente etapa de su vida. Sin embargo, si no cuentan con la orientación, se ponen en riesgo de vivir circunstancias para las que no están preparados o preparadas. En el caso de la sexualidad, la temeridad se caracterizaría por repetir comportamientos que se han aprendido como normales o deseables dentro del contexto de la sociedad en la que se ha desarrollado. La información que reciban los adolescentes les ayudará a definir el ejercicio de su sexualidad. Se debe cuidar el espacio donde convivan los adolescentes para que reproduzcan comportamientos más deseables, pues exponerlos a mensajes como «los hombres se excitan más fácilmente que las mujeres», «no controlan sus deseos», «el hombre llega hasta donde la mujer quiere» y observa abusos de género sin repercusiones al respecto. ¿Qué tipo de comportamiento podría imitar? ¿Qué está aprendiendo sobre el ejercicio de su sexualidad como hombre? ¿Qué mensaje recibe acerca de lo que es la sexualidad? Por esta razón, es muy importante que como padres y madres le den a sus hijos e hijas adolescentes una educación que fomente una actitud crítica para que sean capaces de distinguir entre las prácticas que vale la pena replicar y aquellas que no contribuyen a su buen desarrollo o al de otras personas. Con esta información, ya tienen elementos para acompañar a sus hijas e hijos adolescentes, pero si aún consideran que no están lo suficientemente informados, pueden apoyarse de las instituciones que sí cuentan con información y capacitación para brindarles la educación sexual que requieran. Eso fue lo que vimos el día miércoles, la parte de que es muy importante e indispensable y la base de hablar con nuestros adolescentes y las adolescentas con la mayor apertura, sin juzgar, sin señalar, sin castigar y sobre todo teniendo un autocuidado y una autoestima primordialmente para las y los jóvenes. Ahorita vamos a empezar con el tema que quedamos pendiente, que es
¿Cómo fomentar el autocuidado en los adolescentes? Permítame, perdón, porque esto se nos va a estar metiendo ruido. Bueno, los principios de autocuidado que deben de tener las y los adolescentes que logren reconocerse como individuos que son responsables de su autocuidado, logran tomar decisiones asertivas. Entre más podamos tener esos principios de autocuidado, mayor autoestima van a tener nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Entonces, perdón por el comercial, principios de valorar nuestras propias necesidades. Por ejemplo, si inicio mi vida sexual será porque estoy preparado y deseo hacerlo, no por demostrarle a alguien mi amor o por presión social. Necesito acudir a atención médica para cuidar mi salud y sentirme bien. Dar toda la información necesaria para que él y ella sean responsables de sí mismos. Eso es indispensable. Conozco las consecuencias de las decisiones que tomo. Sé que no usar el condón adecuadamente puede llevarme a adquirir una infección de transmisión sexual. Otro principio, valoro las necesidades de otra persona. A veces pienso en que quiero tener las relaciones con mi novia, pero ella me dice que no y la respeto, no tengo por qué presionar. Conozco cómo mis decisiones pueden afectar a otros. Por ejemplo, si yo me embarazara, probablemente mi padre tendría que hacerse cargo de los gastos porque yo no trabajo. Sé que avisar dónde estoy porque a mi padre y mi madre están más tranquilos es parte fundamental también de un autocuidado. Actualmente no sabemos en dónde les puede pasar algo a las jóvenes, sobre todo en cuestiones de trata o en cuestiones de violencia en el noviazgo. Yo no digo que los hombres no estén también en forma vulnerable, pero las mujeres están más vulnerables. Recuerden que hay vientres de alquiler o que a veces en cuestiones de trata, también por cuestiones de tener hijos, han sido secuestradas o han desaparecido. Otro principio es no permito que alguien me obligue a ir en contra de mi bienestar. Mi novio me pidió hacer algo que me podía traer problemas y le dije que no. Cuando amenazó con dejarme, si no lo hacía, me di cuenta de que no valía la pena discutir y me retiré. Otro principio, no obligo a otra persona a ir contra su bienestar. Por ejemplo, estando con mi novio, le pedí algo y noté que, aunque accedió a hacerlo, no se sentía cómodo. Al preguntarle, me dijo que le incomodaba, así que decidí parar. Principio, sé controlar mis impulsos. En ocasiones me dan ganas de salir con personas que no conozco, pero sé que es peligroso, así que espero que se me pase el impulso y listo. Otro principio, manejo de forma positiva mis emociones. El otro día, un ejemplo, fui al médico, me molesté porque me recibió muy deprisa, pero entendí que no era por mí y respondí amablemente. Terminé dándome cuenta y yo aproveché mi consulta. ¿Sí? Otro principio es, si no puedes resolver las cosas, busco ayuda. Por ejemplo, yo sé que tú me dijiste hace un tiempo que no te gustaba cómo me trataba mi novio y no te hice caso, pero ahora yo no sé qué hacer, necesito hablar con alguien. Y es ahí donde vamos adquiriendo la confianza con ellos. A ver, permítanme si les pasamos este video. ¿Alguien ha tenido algún ejemplo que nos quiera compartir en base a estos principios? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Entonces, ¿cómo debemos de hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas? O nuestros hermanos o hermanas menores o con alguien que queramos, o que nos comenten, cómo podemos hablar con ellas y con ellos. Yo sé que es fin de semana, pero no me dejen sola. Apóyenme.
Bueno, la comunicación debe de ser asertiva sobre sexualidad. Debemos de ser muy puntuales y no irnos por las ramas en esto, ¿no? Como decimos, es ser en el momento preciso, cuando requieren la información y no postergar. Ahí sí son temas que no se pueden postergar. Imaginemos un momento en nuestra familia o con los que tengamos hijos o hijas o con nuestros hermanos o con alguien que quiera platicar, ¿no? Si tengamos clases con algún alumno o alumna. Si nos que tenemos frente a esa persona y probablemente lo que sintamos es incomodidad, vergüenza, inseguridad o miedo. Tal vez hablar del cambio corporal puede ser relativamente sencillo si lo manejamos de una forma biológica, pero las cosas se complican cuando se tienen que hablar sobre los cambios de comportamiento, que es lo social, de cómo tenemos que actuar. No es fácil, por ejemplo, hablar de excitación, de placer o de deseo sexual. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, estos sentimientos son parte de las inseguridades que se siente como madre o padre para abordar estos temas y porque usted no quisiera que sus hijas o hijos no nos perciban como ignorantes o inexpertos. ¿Por qué nos da vergüenza hablar de sexo? Porque México es un país donde se tiene el tabú de hablar de sexo y no se comparte esa información en las familias. Bueno, ahorita vamos a ver unas estrategias que nos pueden ayudar para tener la comunicación asertiva. Por ejemplo, bueno, una es relajarnos. Algo que nos puede ayudar es relajarnos y no sentirnos inseguros, es recordar que la propia experiencia corporal y de crecimiento de las y los adolescentes los lleva a tener una idea de lo que significa la intimidad y el pudor. Y generalmente necesitan sus propios espacios o momentos, por lo que como madres o padres deben confiar en las que ellas o ellos dirán que necesitan saber realmente. Busquen un momento preciso o buscar un momento propicio, perdón. Se tienen muchas oportunidades en la vida diaria para abordar estos temas con ellas o ellos, como cuando ven un programa de televisión, un comercial sobre el cuerpo de las mujeres o cuando hablan de cantantes. Todas las ideas se presentan, están excelentes. A ver, todas las ideas se presentan estas excelentes oportunidades para que la plática sea más fácil y fluida. Escucho un micrófono abierto, ¿no escuchan ruido? Una actitud positiva. Más allá de la vergüenza, existen otras razones por las cuales las y los adolescentes dejan de acercarse a su madre o padre para preguntarle o decirle lo que ocurre. Entre ellas se encuentran las actitudes de una persona son negativas cuando algo les desagrada o no está de acuerdo, y positivas cuando algo sí les gusta y les parece adecuado o correcto. Las actitudes se reflejan no solo en la información que la persona da, sino en las expresiones que utiliza, que a veces no concuerdan con lo que se dice o expresa corporalmente. Recordemos que algo que educa mucho es la congruencia, entonces tratemos de ser congruentes con lo que decimos, pensamos y hacemos, porque ese es el mayor ejemplo. Hay que generar un ambiente de empatía. Haga de un lado o de menos importancia los pensamientos y necesidades propias, conectar con las de sus hijas e hijos adolescentes. Puede ayudar a abordar estos temas que generalmente pueden ser difíciles de platicar. Evitar mensajes contradictorios. Sí se escucha bien porque, me escuchan bien porque pusieron una bomba acá afuera. ¿Sí está bien? Sí. Ok, gracias. Evitar mensajes contradictorios. Alguien puede dar una información muy clara sobre los métodos anticonceptivos, haciendo énfasis en la responsabilidad, pero en algún momento hace un comentario como nada más, cuídate de que no te vean con eso porque van a pensar mal de ti. Hay que tener mucho cuidado cuando empezamos ya a poner un sesgo y ya le empezamos a poner un prejuicio. Porque entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿A qué se refiere con pensar mal de ti? O sea, ¿estamos haciendo algo malo o esto que estoy haciendo no es correcto? Porque eso es el mensaje que podremos estar expresando. Y este tipo de mensajes suele confundir a los adolescentes. Por una parte, se está pidiendo que sea responsable de cuidarse usando un método anticonceptivo para no embarazarse, y por la otra, también se le dice que se está mal visto. Ambas ideas juntas no son coherentes y generan confusión en la o el adolescente. Es
como cuando te dicen que puedes ir a comprar a la farmacia, pero si te ven familiares o alguna amistad, se te quedan viendo feo, ¿no? O te quedan viendo de una forma de juzgarte. Entonces, esa forma, en vez de crear fortalezas en el adolescente o el adolescente, les crea confusión o temor. Entonces, nos vamos haciendo a un lado y vamos perdiendo la comunicación. Otra estrategia es cuidar las expresiones no verbales. Estas incluyen los gestos de la cara, sonreír, alzar las cejas, fruncir el ceño y otras. Los gastos de sus manos, manotear, ocultar las manos, frotarlas, su postura corporal alejada, cercana, de espaldas, su mirada confiada, evasiva, demasiado fija, etc. El tono de voz que utiliza, bajo, fuerte o a gritos, rápido o lento, y otro tipo de señales como reírse si toca a la otra persona o evita el contacto. Debemos de tener mucho cuidado con nuestras expresiones y de estar lo más relajado posible cuando se aborde este tema para que no se sientan, la adolescente o el adolescente no se sienta invadido o se sienta mal por alguna sonrisa sarcástica o por una mirada penetrante que les ocasione o que se incomoden. Coherencia entre lo verbal y no verbal, que era lo que hablábamos. La falta de coherencia entre lo que se dice y las expresiones no verbales puede hacer que tu hija o hijo adolescente no sienta confianza de hablar contigo. Por ejemplo, cuando una madre le dice a su hija adolescente, hija, confía en mí, conmigo puedes hablar de todas tus dudas y experiencias acerca de tu cuerpo y tu sexualidad, y se le ha dicho con mucha seriedad, con el ceño fruncido, con los brazos cruzados, agachándose y sin mirarla a los ojos. Evidentemente, esta invitación verbal de la madre no es coherente con las expresiones no verbales que denotan desconfianza, enojo o hasta temor de la madre para abordar este tema. Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado. Los derechos sexuales y de las y los adolescentes, para conocer o detectar cuáles son sus expresiones no verbales, solo hace falta que le pregunte a alguien sobre lo que percibe cuando usted habla con ella o él. Tal vez no sea muy agradable escuchar las respuestas, pero ayudará a mejorar la forma como se comunica como madre o padre o persona a cargo de su educación. Incluso podría ensayar frente al espejo para mejorar sus expresiones. Cuando sentimos que no, es como, pues es que estos son, como somos reflejos condicionados y somos espejos, sí es importante que si sabemos que tenemos una conversación difícil, primero pues tratar de ensayarla, es como la obra de teatro, ensayarla y saber cómo nos vamos a referir a esa persona, ¿no? O buscar diferentes formas de palabras, de cómo me puedo expresar mejor o cuál es su lenguaje que escucha mejor. Y creo que esa es la forma de podernos comunicar y estar presentes siempre en las etapas de nuestros hijos e hijas. Hay otra regla, que es la regla del alto. Es común que cuando hablemos de temas incómodos con nuestras hijas o hijos, veamos que ponen caras o usan frases como, ¿por qué me dices eso? ¡Qué horror! ¡Ay, no! Esto no significa que quieran dejar de conversar para facilitar la conversación en un ambiente que no resulte incómodo. Podemos usar la regla del alto. Lo que hacemos es comentar que durante la conversación pueden hacer todas las expresiones que quieran, decir y preguntar lo que sea, pero cuando sientan que un tema es incómodo, pongan un alto. El alto se debe marcar como una palabra o gesto acordado, como ponerse un cojín en la cara y decir, ya estoy cansada, o decir, eso lo preguntaré después, etc. En ese momento nos detenemos. Esta regla del alto ayudará a relajar la situación, además de que marcará el momento en que la o el adolescente se sienta más incómodo y que necesite tiempo para pensar sobre ese asunto y plantearlo en una manera cómoda para él o ella. Ahora, ¿alguien nos quiere compartir? Sí, perdón, alguien me dice algo. ¿No se escucha bien, Gaby? ¿No me escucho bien? Sí, No, perdón, que se escucha bien, perdón, ya lo entendí. ¿Alguien tiene alguna experiencia para que nos compartan de ese tema a veces incómodo que hemos pasado, de hablar con nuestros padres en temas de sexualidad? ¿Alguien se quiere animar? Nadie se quiere animar a compartirnos.
¿Nadie? Bueno, entonces les voy a volver a compartir esto. A pesar de que miles de padres han hablado con sus adolescentes acerca de las relaciones sexuales, los adolescentes no siempre se sienten cómodos hablando con nosotros. Tenemos que animarlos a hablar para mantenerlos seguros y saludables. Aquí hay algunos consejos. Tenemos que escuchar, no solo hablar. Sea respetuoso y trate a su adolescente como un adulto en desarrollo. Demuestre que usted entiende su punto de vista. Decir abiertamente que hablar sobre estos temas es incómodo puede ayudar a hacerlo más fácil. Muy bien, así que aquí tiene un ejemplo de cómo se podría desarrollar. Digamos que usted está en su coche cuando una canción empieza en la radio. Este es un momento de aprendizaje. Puede decir algo como, «Wow, esa canción es bastante intensa. Suena como si ella nunca dejaría a su novio a pesar de que él parece ser un estúpido. ¿Qué te parece?» Sé que solo es una canción, pero es tan fácil escuchar palabras como esas y ni siquiera preguntar sobre ellas. Siento que envía el mensaje de que está bien estar involucrado en ese tipo de relación, pero definitivamente no es aceptable. ¿Conoces a alguien en una relación así? Parece que está bien que se hayan separado. Yo sé que puedes sentir extraño al hablar de estas cosas conmigo, pero con cada año de madurez vas a estar enfrentándote más y más con estos temas. Así que quiero que sepas que siempre puedes hablar conmigo. ¿De acuerdo? ¿Ve? Usted puede hacer esto. Usted mismo inténtelo con su propio adolescente. Puede tener un gran impacto. Envíe el mensaje «Habla» al 69866 para hacernos saber sus planes. ¿Necesita más ayuda? Visite plannedparenthood.org/padres o eche un vistazo a uno de nuestros otros videos. Bueno, como ven, tenemos muchas herramientas y mucha información para poder hablar con nuestras hijas, nuestros hijos o los tutores, si somos tutores o mentores, perdón. Y esto no es a veces tan fácil para algunas personas hacerlo, pero poco a poco, si lo ponemos en práctica, podemos ir trabajándolo. ¿Me están viendo o no me están viendo? ¿No, verdad? Sí, ¿verdad? Sí me están viendo. Podemos ir creando ese canal de comunicación sin tantas interferencias. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, ¿de verdad nadie quiere compartirnos nada de cómo les fue en esta etapa? Bueno, ¿están viendo las diapositivas o no las ven? Sí, sí se ven. Ah, ok, bueno, seguimos entonces. ¿Por qué es importante establecer ¿Por qué es importante establecer relaciones de comunicación y confianza con mis hijos e hijas? Bueno, aunque esto no es exclusivo nada más de la adolescencia, los problemas suele ser común en esta etapa, porque como estamos definiendo identidad, como estamos siendo temerosos, estamos viendo dónde nos identificamos con qué grupos y donde nos sentimos más vulnerables, más sensibles, pues tendemos a callarnos, ¿no? Y ya no decimos las cosas en casa, sino las decimos fuera, ya sea con algún tutor, con alguna amiga, amigo, y buscamos la información de otra parte. Pero bueno, como madres y padres nos gustaría saber si las cosas van bien o no, para poder ayudar a resolver algún problema, y para esto es necesario saber de ellos. La mayor parte de las ocasiones, esta falta de comunicación se debe a que las y los adolescentes dudan sobre la reacción que tendrán con las personas que las cuiden. Bueno, imaginémonos que se puede leer los pensamientos de nuestros hijos. Siento que voy a decepcionar a mi familia. No creo que se vayan a dar cuenta mientras trato de arreglarlo. Me van a poner la regañiza de mi vida y la verdad que flojera. De todas maneras, ni les importa lo que me pase, o no quiero preocuparlos porque luego se ponen mal.
Bueno, como madres, padres o tutor o persona responsable del cuidado de una o un adolescente, a veces cuesta trabajo comprender su forma de pensar y consideramos algunos de sus pensamientos como inmaduros. E incluso no podemos creer que pasen por su cabeza. Sin embargo, ante cualquier situación en la que piensen que algo está sucediendo a su hija o hijo, es preferible preguntarle y buscar la manera de hacer sentir que puede contar con nosotros. Hay que forjar la comprensión. Es importante que las y los adolescentes sientan confianza al recurrir con su mamá o con su papá cuando lo necesiten, sobre todo cuando existe un problema que tienen que resolver. ¿Cómo se expresa cuando quieren hablar con usted alguno de sus hijos sobre algo que le preocupa a él o a ella? Son abiertos, son personas que dejan que sus hijos tomen su decisión con su criterio y solamente sabiéndolos conducir. Bueno, yo les voy a compartir que a mí, por ejemplo, recuerdo que en esa etapa que tenía un novio, mi mamá nunca me presionó para que si dejara o no dejara un novio, simplemente me decía que si ya quería yo formar una relación más sólida, con mayor responsabilidad, o quería seguir estudiando, que quería yo hacer, ¿no? Que no perdiera el tiempo en una cosa u otra, o sea, ¿qué es lo que quieres? Entonces, te hace pensar, ¿no? Como persona, como hija te hace pensar, a ver, bueno, entonces yo no me veo a futuro casada, yo quiero estudiar, yo quiero hacer esto, pero nunca me prohibió. Ese fue una. Y otro ejemplo que me dejó muy marcado, que me dejó muy aperturada, es el tema de que una vez me vio fumando, pero me veía escondida, ¿no? Me recuerdo en el jardín, su actitud fue la que me dio toda la confianza y la que me hizo comprender muchas cosas y tomar un criterio de lo que estaba haciendo. El hecho de llegar y decir, a ver, los problemas no se resuelven ni escondiéndose, ni fumando, ni estando, ni no hablándolos. Se resuelven hablándolos y se resuelven de una forma enfrentándolos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tienes algún problema? ¿Pasa algo? ¿Te peleas con el novio? ¿Sucedió algo en la escuela? ¿Qué sucede? Entonces, cuando quieras, me dices. Entonces, esas partes quedan muy grabadas porque la confianza desde ahí con mi madre es muy fortalecida, decirme, no pasa esto, esto y esto, y cuando ella sabe que me acerco así ya en una etapa adulta, es porque hay algún problema y no sé cómo solucionarlo, pero quiero que me escuches. Entonces, creo que esa parte son las bases de cómo podemos ir fomentando la seguridad en nuestros hijos, porque a partir de esas etapas yo recuerdo que siempre tuve un sentido crítico de poder decidir si quería una cosa u otra o alejarme, ¿no? Inclusive hasta de amistades. Entonces, creo que esa fortaleza de principios da valores muy, muy intrínsecos, muy fuertes en el crecimiento y en la evolución de nosotros como seres humanos y de nuestros hijos, que es lo que queremos, que decidan el mejor camino para su vida y que tengan las mejores experiencias y sobre todo que no vayan a sufrir, bueno, tienen que sufrir sus propias experiencias, pero tienen que aprender con ellas, pero creo que todas y todos coincidimos que no nos gustaría que tuvieran consecuencias tan graves o que su vida cambiara para siempre de una forma muy abrupta. Entonces, esa es la parte de la prevención, en este caso de un estilo de vida donde preferimos que se desarrollen a que continúen con un rol tradicional. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algo? Nadie. ¿No? ¿Nadie tuvo experiencia con mamá y con papá de joven? ¿Con un tutor, con un maestro? Nadie. Bueno, a manera de regaño, porque las emociones y la preocupación ante lo que pueda estarles pasando les hace sentir impotencia y tomar esa postura. Las y los adolescentes se cierran, piensan que no les van a querer ayudar y no escuchen a los que no quieren a lo que nos quieren decir papá y mamá. Y una mejor estrategia es forjar comprensión. Es importante considerar que antes de implementar esta estrategia, conviene tomar un momento para respirar y dejar que alguna emoción como el enojo, la culpa o la ansiedad se controle.
y estar en un estado de tranquilidad que les permita hablar del tema. Bueno, para reflexionar, ¿cómo podemos favorecer la comprensión con nuestros hijos? Conversar y preguntar a las personas sobre sí mismas. Lo que haces comúnmente es criticar y eso bloquea la comprensión. Mi hija anda de novia con un muchacho y todo el tiempo quiere ir a ver. Otra forma es si la criticas, ella ya no querrá contarte más. Uy, ese niño te trata bien tontita y no te emociona ni le creas tanto, ¿no? Y una forma más asertiva es, si muestras comprensión, puedes preguntar y saber más. Veo que estás muy entusiasmada cada que salen. ¿Qué cosas les gusta hacer? ¿De qué les gusta platicar? Es una forma de involucrarnos y de saber de su vida o de su relación de que están viviendo en ese momento. Una de las principales formas de obtener comprensión es conversando y preguntando a las personas sobre sí mismas. El saber que alguien les comprende es una necesidad que tienen todas las personas. Nos ayuda a sentirnos mejor y a conocernos mejor. Por ejemplo, una profesora que busca comprender la situación de sus estudiantes puede tener una mejor relación con ellos o saber si alguien tiene una necesidad especial, etc. Pensemos un momento en sus relaciones de amistad. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando alguien te pregunta sinceramente cómo va tu vida? Si la persona hace esto frecuentemente, es probable que se gane tu confianza y te conozca cada vez mejor. Madres y padres pueden hacer algo similar por sus hijas e hijos. No se trata de convertirse en sus mejores amigas, porque son dos formas de relación diferentes. Siempre va a haber un principio de autoridad en nuestros padres y en nuestra madre. Pero sí de conocerles mejor y usar este conocimiento para apoyar y favorecer su crecimiento personal. Otra es mostrar comprensión también con el lenguaje corporal. Digamos que lo más irritable o la carita que está de que no, es a veces muestra desaprobación en tus gestos. Poner la cara seria, cruzarse de brazos, negar con la cabeza o ladear la boca. O sea, todo lo que estamos expresando corporalmente ellos lo están viendo de una forma de si estoy siendo aprobada o no estoy siendo aprobada, estoy siendo escuchada o no. Si haces este tipo de gestos, puedes generar enojo o miedo en tu hija y pensará, mi papá siempre hace caras cuando ve a mi novio, cuando mi novio va a verme, perdón. Si tomas un respiro y tratas de sonreír, puedes mostrar aceptación y eso puede generar más confianza. Mi papá es amable con mi novio, sí lo ve bien. Y aunque no lo veamos bien, hay que ser amables para saber quiénes son. Sin embargo, para que sus hijas e hijos se den cuenta de sus esfuerzos por comprenderles, no es suficiente con preguntarles, hay que mostrarles comprensión. Para demostrar la comprensión es necesario aceptar que la persona tiene derecho a pensar y sentir diferente, y que a pesar de estas diferencias puede entender lo que siente y sentir empatía, es decir, ponerse en sus zapatos. Para comprender su situación, esto ayudará a mostrar actitudes de comprensión en vez de actitudes de crítica y rechazo o descalificación. Se verán algunos ejemplos de cómo sustituir actitudes de crítica por actitudes de comprensión. Mostrar comprensión incluye también un lenguaje corporal. No es lo mismo verlos de una forma, aunque estemos molestos o no sabemos qué hacer, que vean que estamos abiertos y abiertas para escucharles. Hacer una propuesta que vaya orientada al autocuidado. A nadie dice nada. Si no muestras comprensión, tu hija puede decirte algo así, nunca te has dado la oportunidad de conocer a mi novio, es eso, no sé por qué no te gusta mi novio. Y si logras mostrar comprensión, puedes contestar algo como, tú has notado que soy abierta a saber de tu relación y doy un buen trato a tu novio, o tú sabes que si me gusta saber de tu novio y lo recibo bien en la casa. Y posteriormente manifestar tu desacuerdo. Sin embargo, no estoy de acuerdo con los horarios tan amplios de sus salidas o aunque no me gusta que se tarden tanto cuando salen a pasear, que es por lo regular cuando estamos en desacuerdo cuando alguna pareja por eso, ¿no? Porque se pierden mucho tiempo. Bueno, no se pierden. Tienen mucho tiempo juntos y hay que hacer muchas cosas, muchas actividades. A veces la vida de las jóvenes y de los jóvenes se recae nada más en ellos dos y buscan apartarse.
Además de que permite tener más información y generar confianza, mostrar comprensión tiene la ventaja de que es posible expresar la desaprobación sin que esto genere la idea de que se hace por prejuicio o capricho, sino porque se tiene una razón para hacerlo y será mejor escuchada y recibida. De esa manera va orientado mejor a las hijas e hijos sin que sientan hostilidad por parte de una madre o padre. Posteriormente se le puede hacer una propuesta que vaya orientada a su autocuidado. Recordemos que toda base de comunicación y de beneficio hacia nuestras hijas y nuestros hijos es la autoestima, es el autocuidado, es saber que ellos pueden tener y decidir con un pensamiento crítico y que lo pueden hacer de forma autónoma y que están de acuerdo a nuestro ámbito y contextos, con la madurez para tomar sus propias decisiones. Fomentar la reflexión en torno a sus actos y las consecuencias que pueden tener. Tu hija puede debatir diciendo, yo creo que exageras y casi no nos vemos. Además, ¿qué cosa quieres que haga? O no nos tardamos tanto y ¿qué más quieres que haga? Si usas una pregunta, favorece la reflexión. Pues si me gusta verte contenta haciendo todo lo que hacías antes de andar con él, ¿qué crees que me gustaría verte hacer? O pues ya sabes que me gusta verte contenta como antes. ¿Qué crees que me gustaría? La respuesta es importante manifestar la solución que le propondrías. Creo que los horarios con tu novio se podrían ajustar para que no abandones cosas que te gusten. O podrías salir menos ratos con él para que puedas volver a ir al taller de baile del centro comunitario. Eso es común. Aunque si hay actividades que hacemos en conjunto o se hacen en conjunto, es importante que no se pierda la autonomía de que puedan saber si están en una relación sana o no es una relación sana. Bueno, aunque en muchas ocasiones haga falta mucho más que hablar con los hijos y las hijas, este tipo de comunicación permite visibilizar las situaciones que nos preocupan sin llegar a una discusión o un regaño. Lo importante de hablar con ellos no es imponernos ni tener castigos. Lo importante es tener una comunicación asertiva y que ellas y ellos se sientan en reflexión, se sientan que están siendo comprendidos y que se sientan empáticos en decir, bueno, yo ya pasé por esta situación, nada más te estoy diciendo, o podemos dialogar, que hay varias oportunidades y cómo las podemos tomar, ¿no? Bueno, la comunicación sirve para motivar y reflexionar sobre los valores y las prácticas saludables de autocuidado. Nuevamente vuelvo a recordarles, ojalá y eso lo entendamos. El autocuidado y la autoestima son bases para que se tomen las mejores decisiones y eso lo podemos fomentar como una comunicación asertiva con principios y valores desde nuestra casa, platicando tanto padre, madre o tutores, las personas que se nos puedan acercar, o si somos hermanos mayores de algún hermano o hermana y podemos comentarles todo lo que estamos aprendiendo también. ¿Por qué es importante enseñar a nuestros hijos a valorarse, hijas? Bueno, en nuestra cultura mexicana se tiene la costumbre de una educación basada en señalar lo que se considera malo y casi nunca rescata lo que sí se está haciendo de forma adecuada. Los y las adolescentes no solo necesitan saber lo que no hay que hacer, también necesitan saber lo que sí hay que hacer para su bienestar. Reconocer y valorar estos comportamientos también ayuda a la construcción de su autoestima y les ayuda a tener formas de pensamiento más positivas. En ocasiones, las y los adolescentes se juzgan duramente, ya que suelen compararse con estereotipos u otras personas y al pensar que no pueden parecerse a estos, lo que generalmente nadie puede, no reconoce ni valoran sus propias características. A veces es difícil encontrar las palabras para rescatar lo que sí se está haciendo adecuadamente, porque demostrar la aprobación es complicado cuando no se tiene la costumbre de hacerlo. Pero una vez que lo hacemos, se hace más fácil cada vez. Existen prácticas de autocuidado que vale la pena fomentar y que al hacerlo se está fortaleciendo a las y los adolescentes para enfrentar situaciones que los ponen en riesgo. Si nosotros fuimos educados de una forma donde siempre nos señalaban y nos decían, nos imponían castigos, y esa es la forma como crecimos, pues esa es la forma que vamos a educar a las otras personas, o a las jóvenes y jóvenes que están ahorita bajo nuestro cuidado.
Y es aquí donde empezamos a deconstruirnos para aprender otra nueva forma de señalar, no nada más lo malo, o más bien dicho, no señalar lo malo, señalar lo que vamos haciendo bien, lo que vamos haciendo de forma asertiva y vamos trabajando con el autoestima tanto de nuestros hijos, pero también nuestra, porque también nosotros nos empezamos a rescatar en el sentido de que estoy haciendo mejor las cosas, de cómo yo fui educada. Entonces, ese es el trabajo que podemos hacer en colectivo, el cómo nos estamos educando en estos temas y ir rompiendo esos tabús y ir rompiendo esa forma de no reconocimiento de las cosas que hacemos bien como seres humanos. Bueno, si ponemos atención a los comportamientos positivos de las hijas e hijos, al igual que los comportamientos negativos, a través de la comprensión, se logra que al mismo tiempo se sientan valorados en sus cualidades, se sientan aceptados o en las cosas que se tienen que mejorar. Es decir, no buscar ser perfectos o perfectas, pero valoran que son y buscan mejorar. Por esto, que la comunicación para reconocer los valores internos de las y los adolescentes les fortalecen para enfrentar la vida. Esto es lo que se conoce como la educación en valores. La necesidad de educar en valores es lo que viene a la cabeza cuando se identifican de alguien, que alguien hace algo que pudiera tomarse como incorrecto, que refleja falta de respeto, de consideración, y esto se debe a que los valores son aquellos que demuestran lo que las personas piensan sobre el mundo y sobre sí mismas. En el tema de la sexualidad aparecen constantemente expresiones como ya no hay ética, se han perdido los valores, esa persona no se valora, una mujer o un hombre, o en este caso un adolescente, tiene muchas parejas que también es cultural, sexuales, también hay una inestabilidad emocional y también hay síntomas y también hay avisos de lo que está pasando y ahí está sucediendo algo, ¿no? Pudo haber sucedido alguna violación, pudo haber sucedido algo que su autoestima se está autodestruyendo. Entonces, hay muchas señales que podemos empezar a ver y no es que no se valore, hay algo atrás de lo que está haciendo y ahí es donde tenemos que tener el foco, ahora sí que los focos rojos muy previstos para saber qué hacer. ¿Sí? Estas expresiones se usan sobre todo para referirse a las valores se han perdido, han cambiado, pero será así. ¿De qué se habla cuando se habla de valores? Bueno, valores del tener, se pueden perder y no definen lo que somos. Valores del ser, nadie puede quitárnoslos, definen lo que somos, nos dan valor personal. Los valores del tener son popularidad, dinero, belleza, prudencia, altruismo. Los valores del tener son los que se manejan de acuerdo al consumismo, de acuerdo a la cultura que tenemos ahorita, son más de mercado, más de lo que debes de hacer y también, y los valores del ser, de como ser humano, son intrínsecos y son personales. Ay, perdón, es que aquí se mueve mucho esto. Hay muchas maneras de pensar en el concepto o significado de valores, pero algo en lo que coinciden muchas filosofías de los que estudian es que lo más importante reside en aquellas características que están vinculadas con el espíritu, y por espíritu se refiere a lo que es como persona. Bueno, especialistas en el estudio de los valores plantean que los valores son resultados de la historia personal, colectiva e histórica en una sociedad determinada. Además, señala que existen valores que permiten producir riqueza y otros que permiten contribuir a la sociedad y ser una persona ética. Se pueden hablar entonces de dos tipos de valores, los del tener y los del ser. Los primeros son valores que le dan cierta importancia a la persona en la sociedad, pero no definen lo que es como persona y se pueden perder. Los segundos son los que definen la personalidad de alguien y nadie puede quitártelos, que son los intrínsecos. Se puede hablar entonces de dos tipos de valores, los de tener y, perdón. Ambos valores pueden dirigir las decisiones de una persona, de ahí la importancia de reflexionar sobre ellos. Cada vez que se enfrenta una decisión, se puede elegir entre algo que refuerce el ser,
lo que se es o algo que no. Se trata de valores éticos, son convicciones acerca de las acciones, atributos humanos o condiciones vinculadas con el bien hacer y el desarrollo del ser humano en armonía con su entorno, lo que es correcto, lo que no es correcto. Son ejemplos de valores éticos, compromiso, sensibilidad, responsabilidad, justicia, tolerancia, respeto, búsqueda de la verdad, libertad, identidad, democracia, etc. Y los valores del tener son aquellos aspectos que más se aprecian socialmente. Tener belleza, ser popular, tener dinero, entre muchos otros. Son cosas que efectivamente tienen un valor, pero que el día de mañana podemos perder cualquiera de ellos y ¿qué quedaría? Lo que queda es una soledad y una forma destrozada de vida de ver que hiciste algo que no era lo correcto. Lo que queda es lo que se es como persona. Enseñar esta diferencia a los hijos e hijas es importante para tratar de que la mayoría de las ocasiones coloquen en una balanza qué tiene más peso tener o ser. Y aquí pondría el tema de la ubicuidad, de saber dónde estamos y quiénes somos. Porque creo que en este momento, con tanta información y con tanta tecnología y con tanta gente influencer que manejan tantas cosas socialmente de muchos gastos innecesarios, creo que les está llevando a la falta de la ubicuidad a los adolescentes, a los jóvenes, por querer pertenecer o querer ser como esas personas, que socialmente es lo más aceptado, ¿no? Un valor es algo que es digno de estima o algo que apreciamos. Bueno, hemos aprendido que el dinero tiene valor porque nos los han enseñado. Un bebé puede tirar un billete a la basura porque para él no tiene un valor. Con las personas pasa igual. Sabemos que es un comportamiento tiene valor porque nuestra familia así nos los han enseñado. Si me alientan y me reconocen porque soy un buen atleta, entonces tomaré eso como un valor, si no, carecerá de valor para mí. Bueno, para reflexionar es qué comportamientos se alientan y reconocen en su familia y qué valores les gustaría fomentar en su familia. Queda de autorreflexión. ¿Y qué valores puede fomentar en sus hijos e hijas? Usar palabras de expresión donde valoremos lo que son y a continuación digan lo que él o ella para ser así. Me gusta que seas independiente, sobre todo cuando veo que haces tu tarea sin que nadie tenga que decírtelo. Cada vez que te escucho hablar de lo que quieres lograr en la vida, me siento muy bien. Creo que eres muy persistente y vas a llegar muy lejos. Reconocerlas y reconocerlos. Creo que terminar con ese chico cuando te gritó no fue fácil, pero eso demuestra tu carácter. Creo que eres valiente y que te valoras de verdad. De esa manera, al mismo tiempo que fomentas los valores que desea, tengan tus hijas o hijos, esos también está también fortaleciendo su valor personal, sus comportamientos positivos y la relación de afecto que tiene con ella y él. Hay que recordar que como madre o padre se pueden fomentar y reforzar los valores que se quieren que tengan los hijos. Sin embargo, ellos tomarán la decisión con base a los valores que conforman según sus experiencias personales, familiares y de la comunidad, donde se encuentren conviviendo y desarrollándose. De ahí la importancia de que las madres y los padres les den información sobre estos temas, comprendiendo que sus hijas o adolescentes son personas que harán sus propias reflexiones y tomarán sus propias decisiones. Bueno, socialmente estos valores pesan y pesan demasiado. ¿Hay alguien que quiera hablar? No hay nadie. Volvemos otra vez a los estereotipos tradicionales y a nuestros prejuicios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le decimos a nuestras hijas si sería en esos cuentos de hadas que siempre nos han contado de princesas? La pregunta es, ¿sería igual si no se tratara de un príncipe? ¿Qué hubiera pasado si la princesa no hubiese sido la más bella del reino? El final sería lo mismo. Y a los hombres en nuestra sociedad suele valorarse por su dinero y a las mujeres por tener una belleza de acuerdo a los estereotipos físicos de las modelos y de artistas de moda. A las mujeres se les exige ser piadosas, a los hombres valientes. Ahí les digo violentas.
¿Qué valores son importantes sin tomar en cuenta el sexo al que pertenece? O sea, tendríamos que ver aquí que independientemente de ser hombre o mujer, cuáles son los valores que deben de fomentarse y que son más importantes para ellas y ellos. Es importante hacer esto a partir de una reflexión sobre los valores que son realmente importantes para el bienestar de la persona, tratando de evitar estereotipos, sobre todo los de género, prejuicios o discursos que van en contra de los derechos de las y los adolescentes. Los valores por sí mismos no existen, solo existen si las personas los practican y los reconocen como valiosos. Son intrínsecos, nosotros los hacemos vivos. Un billete hoy puede valer algo, pero si nadie lo reconoce, mañana no valdrá nada. Si la honestidad deja de ser reconocido, deja de tener valor. Si sus hijas e hijos sienten que no se les reconocen casi en la escuela, sentirán que no tienen valor. Por eso es importante los valores y reconocerlos. Educar en valores también implica que aprendan a distinguir el valor y los valores de las otras personas. El respeto es indispensable. Utilizar ejemplos en historias o en casos de otras personas es muy útil. Algunos pueden ser que tuvo más peso para la protagonista cuando se enamoró de este personaje, fue por algo que él era o por algo que él tenía. ¿Crees que una persona por ser bonita sea más valiosa que otra que no lo es? ¿Tú a quién contratarías? ¿A alguien que es popular o a alguien que es honesto? Y esa parte es como vamos construyendo también nuestra sociedad y también vamos creando un respeto a la diversidad de las personas y a no ser discriminatorias ni racistas. Desgraciadamente nuestra educación, por señalar todo lo malo y por nuestras burlas, es una sociedad racista y discriminatoria, y eso es dentro de los estereotipos tradicionales. Para el ejercicio de la sexualidad, lo más importante es enseñar a las hijas e hijos a valorarse a sí mismos por lo que son y que la mayor parte de sus metas tengan que ver con lo que quieren ser ahora y en un futuro, no solamente con lo que quieren tener. Pensar en tener una profesión es importante, pero es también ser es importante, además de ser una pareja amorosa. La educación en valores del ser está muy vinculada con el proyecto de vida y el ejercicio de la sexualidad. Por ejemplo, valores del ser como el respeto, la dignidad, la honestidad, la libertad, la responsabilidad son parte del marco que las y los adolescentes necesitan para vivir su sexualidad de manera saludable, placentera y responsable, al contribuir con su elección del uso de métodos anticonceptivos para prevenir consecuencias no esperadas como un embarazo o una infección de transmisión sexual. Bueno, hasta aquí termino, porque se nos terminó la hora. Bueno, este es un video, pero era unos tips nada más. Y los comportamientos sexuales están influidos por la cultura, si bien es cierto que la conducta sexual tiene un componente fisiológico y de impulsos generalmente vinculados con la respuesta sexual del cuerpo, las sensaciones y la atracción sexual, no hay que olvidar que la mayor parte de los comportamientos sexuales están influidos por la cultura, así como por la situación en la que se presenta la posibilidad de tener un contacto sexual. Inclusive, una comunidad puede tener un concepto distinto de una conducta sexual que se considera normal a otra comunidad, aunque en cualquier parte del mundo el acto sexual implique básicamente lo mismo, la reproducción. El significado de la sexualidad puede ser diferente en cada cultura, porque hay en culturas donde se puede tener mayor actividad sexual. A mayor información se posponen las relaciones sexuales. De acuerdo con las investigaciones especializadas, las y los adolescentes que tienen mayor comunicación con sus padres y madres acerca de la sexualidad tienden a posponer el inicio de las relaciones sexuales, a tener menos parejas o a utilizar condón y otros métodos anticonceptivos cuando deciden iniciar la actividad sexual con su pareja. Eso no es gratis, es porque se tiene la autoestima, el autocuidado en un nivel alto y decides con quién y no con quién quieres estar y no permites ningún tipo de violencia hacia tu persona y en tu relación. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, opinión? Que me digan qué se llevan, por favor, de esta plática, si me quieren compartir. Ya nada más nos queda un minuto. Sí, yo. Bueno, en nuestro caso, ya que ya soy considerada como adulta, pues me llevo el tener la oportunidad de acercarme con mis sobrinos que apenas están forjando como adolescentes, porque sí, o sea, yo reconozco que pues sus papás tienen como una forma
como mis papás nos educaron, ¿no? Una forma muy, muy cerrada en cuanto a los temas sexuales, y yo creo que lo importante es que pues nos comuniquemos con ellos, con sus papás, e intentarle pues hacerles ver, ¿no? Que realmente lo ideal es no tener miedo a hablar con los temas sexuales con sus hijos, y en su momento pues también acercarnos con nuestros primos, sobrinos de edades más pequeñas, para intentarles explicar, ¿no? Obviamente con la compañía de sus papás, para que no se malentienda pues esta situación, pero más que nada por la cuestión de la comunicación con las personas más cercanas a nosotros, que apenas se están adentrando a este mundo de la sexualidad. Claro que sí. Entonces, bueno, ¿alguien más? Recordemos que hay que fortalecer, gracias Ivette, recordemos que hay que fortalecer el autocuidado y la autoestima siempre, y no señalar las cosas que están mal, hacerle más reconocimiento a lo que hacen bien, para que su autoestima no se vea dañada, ¿no? Y sobre todo siempre guiarlos hacia la parte del autocuidado, que se cuiden, que su vida es importante, que ellos, lo importante es ser feliz, lo importante son sus valores, que es lo que nos vamos a llevar hasta el final, que es lo que se va a quedar, y que es la forma correcta de poder tener con otras personas, fundamentándonos en el respeto. Bueno, por mí es todo. Yo los espero ver la próxima semana o escucharnos, y me dio gusto poder estar en esta plática. Recuerden que si tienen alguna duda o tienen algún comentario o quieren alguna información, se pueden acercar al municipio de Tlalnepantla y ahí al ayuntamiento, y ahí se les puede seguir orientando. Mi nombre es Erika Salinas Valadez y les agradezco el haberme permitido estar con ustedes en este día. Muchas gracias. Buen día. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Dana. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana.